Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, un libro de Thomas Berhan que contiene las novelas Hormigón y Extinción. Realmente durante las últimas semanas el libro de Thomas Berhan que he estado leyendo es este, el de los relatos autobiográficos que tienen las 5 novelas que se llaman El origen, El sótano, El aliento, El frío y Un niño, de las que ya he hecho una reseña. Pero como quería hablar en el canal de Thomas Berhan, pues me apeteció rescatar una reseña que tengo escrita en mi blog desde la ciudad sin cines y traerla aquí porque este libro lo leí hace unos años. Me he impreso la reseña y la he estado leyendo. Como no lo recuerdo al nivel de que me podía acordar de los relatos autobiográficos, pues voy a depender más de leerla, ¿vale? Porque este es uno de esos rescates que hago del blog al canal. Pero como creo que esto funciona más como un podcast y la gente no te está prestando mucha atención, sino que te está escuchando, pues creo que no pasa demasiado, nada grave, aunque hay alguien que nunca le gusta esto. Pero bueno, quería tener otra reseña de Thomas Berhan. Estas son dos grandísimas novelas de él y me apetecía que estuvieran en mi canal. Originalmente las novelas son del año 82 y 86. Recuerdo, o sea, he estado leyendo, me estaba acordando, las leí como hace 5 años, 4 o 5 años o algo así, que las vi en la mesa de novedades de la CNAD y yo pensaba que era una novedad literaria, pero realmente luego me di cuenta de que estaba publicado el libro hace 5 años, pero lo habían traído a la CNAD y parecía que era una novedad y lo solicité a la biblioteca de Móstoles. Entonces la biblioteca de Móstoles lo trajeron, me lo enviaron pues, por un SMS que fuera a recogerlo, lo recogí. Y bueno, pues es una novela que son dos novelas con las que estás bastante tiempo, porque Berhan, la caja, te das cuenta que la letra no es muy grande, y ya comentaba en el otro vídeo de los relatos autobiográficos que el estilo de Berhan es que él escribe sin puntos y aparte, o sea, todas las novelas siempre son como un párrafo gigantesco de prosa muy densa, y así es como ordena las novelas, ¿no? Ya he dicho que de Berhan he leído pues los 5 relatos autobiográficos, la novela Sí, estas dos, y una más que se llama El sobrino de Wittgenstein, que podría estar casi dentro del grupo de las novelas autobiográficas porque tiene bastante relación y el personaje parece el mismo, ¿no? Bien, este libro de las dos novelas empieza por un prólogo del traductor y gran conocedor de la obra de Miguel Sáez, que se llama, o sea, la obra de Miguel Sáez, y el prólogo dice esto, ¿no? Dice, dos obras que surgidas en el decenio de los 80, la primera en 1982, la segunda en fecha imprecisa, aunque publicada en 1986, presentan a un Berhan renovado, seguro de sus recursos y dispuesto a representar brillantemente el papel que asimismo se ha fijado. Para muchos ese es el mejor Berhan, el más accesible y claro. Bien, o sea, es decir, el protagonista de Hormigón se llama Rudolf y cuando empieza la novela tiene 48 años. Vive solo en la ciudad de Peitschan, que está en el campo de Viena. Sus padres están muertos y él vive en una gran casa de campo familiar. Debido a la herencia que tiene, no tiene que trabajar y se dedica a escribir diversos ensayos sobre temas que le interesan. La novela empieza la mañana siguiente del día en que su hermana, que ha venido a verle desde Viena, se ha despedido de él y han tenido alguna discusión. Rudolf se ha levantado ese día pronto porque quiere empezar a escribir un ensayo sobre el compositor Mendelssohn Bartholdy, del que lleva años recopilando información. Pero lo trastornado que le ha dejado la discusión con su hermana hace que no pueda empezar el ensayo y se enreda en una larga diatriba contra su hermana. Leo una frase literal del libro. No se puede defender uno de personas como mi hermana, que es tan fuerte y al mismo tiempo tan enemiga del espíritu. Uno de los temas recurrentes de la obra de Thomas Berhan es la enfermedad. Él desde muy joven, como cuentan los relatos autobiográficos, fue aquejado de una enfermedad pulmonar porque trabajaba en una tienda y tenía que descargar un camión de patatas y se enfrió, y luego en un sanatorio pues acabó cogiendo tuberculosis y siempre en su vida estaba aquejado de esta enfermedad del pulmón que hizo que muriera a la temprana edad de 58 años. En Hormigón el narrador considera que puede vivir de la herencia, como ya he dicho,
vendiendo parte de sus propiedades. En cualquier caso, afirma, dice literalmente, al fin y al cabo solo me queda el tiempo más breve por vivir, como consecuencia de mi enfermedad, que avanza incesante e irresistiblemente. Todo lo más 1 o 2 años, no más ni más tiempo, momento en el que mi necesidad de vivir y existir, cualquiera que sea en este mundo, debería estar por completo agotada. La narración de Rudolf es en esencia angustiosa. Como es característico en el estilo de Berghan, la novela da vueltas sobre sí misma, desgranando las obsesiones existencialistas del personaje, en párrafos densos donde la repetición de ideas a las que se vuelve, como en las composiciones musicales, ya he dicho que Berghan, bueno, no lo he dicho, pero lo dije en el otro vídeo, que Berghan en su juventud tocaba el violín y luego trató de ser cantante de ópera, pero esto quedó arruinado por su enfermedad pulmonar. Pero esta formación musical hace que tenga un efecto sobre su prosa que acaba siendo como con variaciones que parece de jazz, como envolvente y vuelve a temas principales y acaba siendo musical. Leo literalmente, en la página 33. Por una parte, no aguantamos a los que somos como yo. Dice, por una parte no aguantamos los que somos como yo estar solos, por otra no aguantamos el estar acompañados, no aguantamos la compañía masculina que nos aburre a morir, pero tampoco la femenina. He destacado este párrafo porque otra de las características del estilo de estas novelas es como hablar con aparentes contradicciones. Rudolf acabará tomando la decisión de viajar a Palma de Mallorca y evitarse así las frías semanas del invierno austriaco. Esta es su novela más española, como dice Miguel Sáez. Por fin descubriremos que las páginas a las que se acerca el lector de la novela las está escribiendo Rudolf en Palma de Mallorca, donde más que el sol y la tranquilidad le está esperando el desenlace trágico de una historia que dejó a medias en su última visita a la isla. Y luego está Extinción, que realmente es más extensa que la primera novela, que se acaba usando el mismo recurso inicial que en Hormigón. Hormigón empieza así, con esta frase. De marzo a diciembre, escribe Rudolf, mientras hay que decir en este contexto, tenía que tomar grandes cantidades de prednisolón. Y Extinción lo hace así. Después de la conversación con mi alumno Gambetti, con quien me reuní el 29 en el Picio, escribe Mauraud, Franz Joseph, a fin de convertir las fechas de mayo para nuestras lecciones. De este modo, el lector conoce el nombre del narrador y sabe que el propio personaje, el que está escribiendo su historia, también hay un escritor detrás que es el propio Berghan. Mauraud vive en Roma y haberse instalado allí ha sido principalmente una forma de huir de Wolseth en su Austria natal. Como el Rudolf de Hormigón, Mauraud pertenece a una familia lo suficientemente rica como para que él no tenga que preocuparse por trabajar. Se dedica a escribir libros y a ser profesor de alemán, aunque más bien por el placer de hacerlo que por una necesidad económica. Profesor de alemán de su alumno italiano Gambetti, al que ha hecho su discípulo. El día que comienza la novela, Mauraud recibe un telegrama en el que se le informa de que sus padres y su hermano mayor han fallecido en un accidente de tráfico. Esto hará que tenga que volver a Wölsen para los funerales, lugar del que acaba de regresar porque se había celebrado allí la boda de una de sus hermanas y se había propuesto no volver durante bastante tiempo. Extinción se divide en dos partes. En la primera, titulada El telegrama, Mauraud desde Roma empieza a recordar a su familia y los malos recuerdos que tiene de la gran casa familiar de Wölsen. De niño él siempre se sintió incomprendido. Él quería mezclarse con la gente del pueblo, por ejemplo, y su familia no le dejaba. Entre los cazadores y los jardineros de Wölsen, sus padres y su hermano preferían siempre a los cazadores, pero él siempre consideró que eran mucho más nobles los jardineros. Sobre esta idea, esta disyuntiva entre cazadores y jardineros, que acaba siendo una metáfora del mundo, se vuelve muchas veces en la novela. Igual que ocurría en Hormigón, y posiblemente aquí a mayor escala, en Extinción se juega a expresar las ideas con aparentes contradicciones, en las repeticiones de sintagmas lingüísticos. En cierto modo, Extinción, sobre todo en su primera parte, parece una reescritura a mayor escala de lo ya expresado en Hormigón. Sobre todo cuando nos encontramos con alguna idea casi repetida. En Extinción, el narrador afirma
que de niño sus hermanas no soportaban verle con un libro entre las manos y se empeñaban siempre en arruinarle la lectura. Esto mismo lo contaba el narrador de Hormigón sobre su hermana. El narrador de Extinción también tiene 48 años como el de Hormigón. Quizá la diferencia más importante entre Hormigón y la primera parte de Extinción es que el narrador de la segunda novela parece algo menos desesperado que el de la primera, y sus diatribas contra la familia, las costumbres, la vulgaridad de Austria y su pasado no cerrado aún nazi, la Iglesia católica, de tan sarcásticas y exageradas acaban siendo humorísticas. En la actualidad, el heredero europeo de este tipo de narración desesperada, pero que no rehúye del humor negro, podría ser el francés Michel Houellebecq. El propio narrador de Extinción acaba por minar la credibilidad que debemos dar a sus palabras. Me he adiestrado tanto en el arte de la exageración que, sin más, puedo calificarme del mayor artista de la exageración que conozco. Esto se dice en la página 515. Muchas de las páginas de Extinción tienen un destinatario, que es el discípulo de Murray, Gambetti. Otra de las diferencias entre las dos novelas es que en Extinción el narrador sí que recuerda a un personaje positivo en su familia, a su tío George, que le enseñó a disfrutar de la vida, a apreciar el valor del arte y los viajes. En las novelas autobiográficas de Berghahn había un personaje que cumplía esta misma misión, y en ese caso era el abuelo paterno, transmigrado aquí a su tío George. En la segunda parte de Extinción, titulada El Testamento, Murau ha regresado a Wolfen para asistir al funeral de sus padres y hermanos. Allí tendrá que encontrarse con sus hermanas Caecilia y Amalia, y el marido de la primera, al que se denomina insistentemente con la construcción sintáctica el fabricante de tapones de botellas de vino, una forma de mostrar al lector su vulgaridad, su apego a la falta de elevación de espíritu, algo que el narrador también achaca a sus familiares, apegados a la tierra, a los tractores, la caza y el deseo de hacer dinero. Me llama la atención que en estas dos novelas, y por lo que recuerdo lo mismo ocurría en el ciclo autobiográfico, Berghahn no habla nunca del sexo o del amor. En Extinción el narrador sí que tiene una amiga, la poeta María, a la que admira, pero en sus diatribas contra casi todo nunca se habla del sexo o el amor, como si sus narradores fuesen asexuales. Este es un tema que me interesaría leer más libros para investigarlo, o si alguien lo sabe y me lo quiere comentar, pues lo hablamos en los comentarios. El reputado crítico George Steiner apunta sobre Berghahn. Thomas Berghahn es el novelista más original e intenso en lengua alemana. Su relación con la gran constelación de Kafka, Musil y Broch está cada vez más clara. La publicación de sus libros en Austria solía ser polémica y escandalosa, pero ahora cada vez más se le reclama como un autor propio y se le dedican homenajes. Realmente he disfrutado disfruté en su momento de estas novelas Hormigón, Extinción, y quiero leer las siguientes, que serían, por ejemplo, Corrección, Tala o El malogrado. A ver si vuelvo de nuevo con Berghahn, que ya he dicho en el vídeo de las novelas autobiográficas que según su biógrafo, que hizo una biografía, y su traductor al español, Miguel Sáez, el mejor escritor de la primera mitad del siglo XX en alemán es Franz Kafka, y el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX en alemán es Thomas Berghahn. No he leído lo suficiente probablemente de escritores alemanes para poder corroborar esto, pero desde luego los dos son grandísimos escritores, tanto Kafka como Thomas Berghahn. Además es un estilo tan peculiar el que tiene Berghahn, tan envolvente, con esas frases enormes, con repeticiones. Se me olvidó comentar una cosa, me parece curiosa, cuando hablé de los relatos autobiográficos, que hay una construcción lingüística que siempre me hace mucha gracia, que como para desprestigiar algo, denigrarlo, usa la expresión Berghahn las así llamadas clases altas de Viena, ¿no? Entonces, claro, en vez de decir las clases altas de Viena, él dice las así llamadas clases altas, que es como una forma de que le prestes atención a ese sintagma nominal, las clases altas, pero desde un punto de vista como poniéndolo en el punto de mira, ¿no? Como burlándose un poco de esa expresión, haciéndola caer, ¿no? Y es una expresión que me hace mucha gracia y yo creo que la he visto repetida en más novelas con influencia de Thomas Berghahn y que a veces a mí en el habla mía se me cuela porque siempre me recuerda a Thomas Berghahn. Vale, pues hasta aquí la reseña rescatada del blog de Extinción y Hormigón de Thomas Berghahn. Si habéis leído más novelas de él y me queréis decir por cuál debería seguir, me lo comentáis en los comentarios abajo. Y ahora empezamos el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, es mi última novela publicada.
sobre el mundo de las auditoras y consultoras norteamericanas, que tiene 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas jóvenes. Es una novela crítica contra estos abusos de esas empresas, pero también tiene humor. Es una novela de terror y de humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta español habla con otro poeta a través de Skype, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformé en un poeta que sabe hablar español, y el poeta español le explica los problemas de las camarillas de poetas y los premios y demás. Es una novela sarcástica y disparatada. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas es mi novela más extensa, que habla de una persona de 39 años que va a cumplir 40, está inmerso en la crisis económica de 2008-2014 porque está ambientada en 2013. El protagonista está pasando como una crisis porque cada vez le va peor a nivel laboral, va a cumplir 40 años, tiene crisis de pareja, tiene crisis con la familia, con los amigos, quiere ser un artista porque es escritor pero no tiene el éxito que él quiere. Y entonces mezclo estas dos crisis, ¿no? La personal y la mundial, económica, en esta novela crítica con la realidad de ese momento. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí ya me despido. Adiós, hasta luego.